Bueno, otro programa, otro invitado extraordinario. De nuevo tenemos a Roberto Vaquero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, encantado de poder hablar además de este tema y encima aquí. Bueno, vamos a hablar con Roberto de su último libro llamado Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema, editorial Círculo Rojo. Te lo voy a preguntar directamente, Roberto. ¿La inmigración es un problema? Yo considero que sí. De hecho, el título, cuando lo desarrollo, es que efectivamente es una realidad que estamos viviendo desde el 97 ahora. La inmigración me refiero al modelo migratorio o inmigración masiva. Es decir, inmigración había antes, inmigración hay ahora, inmigración va a haber después. La cuestión es cómo vienen, de qué forma, qué efectos tiene. Eso es lo que yo intento analizar en el libro. Y por supuesto es una realidad y es un fenómeno y también es un problema, y además es un problema del cual emergen otros problemas que también son graves y también son de difícil solución. Así que yo sí considero que la inmigración masiva es un problema y que afecta a nuestra sociedad de una manera aguda y que con los años, como se está viendo ya en Francia o en otros países de Europa, va a ir a más. Y creo que es un tema que desgraciadamente no se puede debatir sobre él. Yo cada vez que voy a algún sitio la gente se enfurece, la gente es, pero de un lado y de otro. Es decir, no se puede plantear. Tú en cuanto quieras hacer una posición como pues lo que he intentado hacer yo en el libro, de un trabajo de investigación, que no intenta ser blanco o negro, sino lo que intento es analizar la realidad y de ahí pues extraer pues una serie de conclusiones sobre cómo se podría solucionar esta cuestión, y también intento definirla, por supuesto. Pero es que la gente es muy, ¿cómo decirlo? Hay una polarización brutal en ese sentido, en ciertos ambientes, y por otro lado, también, o sea, desde lo que es el poder, por así decirlo, y desde los espacios de poder, hay un discurso del cual tú no te puedes salir, y si te sales ya eres fascista, racista, xenófobo, islamófobo, todo tipo de cosas. Incluso gente te insulta diciendo cosas de deberías de ser así. Y claro, y digo, no, pero si es que eso es lo que defiendo yo, y la gente sigue, ¿no? Porque ni siquiera se molesta en saber lo que dices, ¿no? Ya enseguida hace un espantapájaros, saca un estereotipo, y es que no se puede hablar de inmigración si no eres de la derecha radical, si no defiendes lo que defienden las ONGs o la izquierda actual woke, que es Narnia, es decir, es la nada, fronteras abiertas prácticamente. Entonces, pues estoy en una situación difícil. O sea, difícil por un lado a la hora de que recibo mucho odio y mucha confrontación, y por otro lado también buena porque se agota la primera edición ya, me llaman de todos los sitios para presentarlo, presento un acto y me vienen 200 personas. Bueno, pues cosas que antes tampoco me pasaban. Es decir, en ese sentido yo voy progresando y creo que estoy intentando o estoy avanzando para conseguir el objetivo de este libro, que no es otro. Claro, porque la gente me dice, no, tú lo que quieres, no, yo lo que quiero es plantear un debate, poner un debate encima de la mesa y que se pueda hablar. Y creo que es una actitud adecuada cuando ya en ciertos foros, por ejemplo, en Letras en Sevilla me llevaron, voy a tener un debate, no me acuerdo ahora mismo del nombre del profesor, pero con una ONG que se llama Por Causa o algo así, pues que es de las personas que más trabajan con el tema de la inmigración y tiene una visión totalmente pro regulación de todo el mundo, etcétera, etcétera. Y yo me voy a sentar con él a hablar, cosa que tanto la gente de derechas que tiene la posición muy marcada como la gente de izquierdas que la tiene muy marcada nunca lo hacen. O sea, porque es como un odio y no se sientan ni siquiera a debatir, ¿no? A confrontar. Y yo creo que en ese sentido estoy logrando meterme en espacios en los cuales a la gente le impresiona un poco la cabeza, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta cuál es mi ideología, pero estoy consiguiendo plantar el debate en ciertos círculos dentro de lo que son mis capacidades, porque yo no soy diputado, yo no soy presidente de nada, me refiero de ningún grupo político parlamentario ni nada por el estilo. Entonces yo no tengo ni del gobierno ni de nada, yo no tengo las herramientas para coger y efectivamente poner el debate en el centro, pero yo estoy haciendo con mis medios todos los esfuerzos que puedo para intentar conseguir que eso sea así y que se pueda hablar y que se pueda en un futuro analizar el problema y tomar ya de una vez las medidas adecuadas para que no acabemos como en Francia, como en Bélgica, como en Holanda y como en tantos países de Europa, que estamos viendo lo que ya se empieza a ver aquí, una destrucción de la identidad colectiva del país, de la propia cultura del país, de la esencia de lo que es el país,
bueno, y que se cree pues un ejército de gente, ejército entre comillas, me refiero de volumen de gente, que en su mayoría son gente desarraigada y que lo que quieren es que seamos consumidores fáciles, se tienda al individualismo en la sociedad actual, a separarnos de todo lo que pueda ser colectivo y que pueda servir para organizarte, para cambiar los grandes problemas o afrontar los grandes problemas que tenemos hoy en día, y con esta, pues que se están creando como países dentro de nuestro propio país, y hay zonas ghettificadas, separadas. En Francia hay zonas enteras donde es que ya es otra cosa distinta, con el tema del islamismo, un montón de cosas que no tenemos por qué tragar con ello. Me hace mucha gracia la gente que dice, no, es que los derechos humanos también tiene mi abuela, que tiene derecho a que su barrio no se convierta en un barrio islámico como pueda ser uno de Marruecos, también, o en una ciudad como Marsella, no hay que irse ni siquiera a África. Ellos también tienen derechos humanos, nosotros también tenemos derechos humanos. Y son cosas que obviamente hay que ayudar a desarrollar esos países y robarles la fuerza productiva, es decir, la juventud, que es la que viene aquí y que no se va a dedicar a construir su país, sino que emigran aquí. Eso tampoco creo que sea pues algo muy humano, por así decirlo. A mí siempre me dicen, no, es que dices cosas que son inhumanas. Inhumano es que la gente muera en el mar. El único país que ha evitado que se esté muriendo la gente en el mar y ha acabado con las mafias ha sido Australia. Y no ha sido precisamente con las políticas que propone Open Arms. Ha sido precisamente con tomar medidas drásticas, porque cuando los problemas son graves, las medidas tienen que ser directas y tienen que ser medidas efectivamente drásticas. No se puede solucionar un problema si no se va a la raíz del problema. Y eso es lo que yo intento abordar en el libro. Intento analizar cuáles son las cuestiones principales por las que se crean estos efectos llamada y no paran de venir inmigrantes. Y también hay otra cuestión muy polémica que trato aquí, que es que el problema de la inmigración, del modelo actual, no es solo la inmigración ilegal. Hay medio millón, más o menos, es lo que se calcula en todos los estudios, de inmigrantes ilegales ahora mismo en España. Sin embargo, la población inmigrante, la oficial, la que dan oficialmente, está yendo para los 8 millones. 8 millones en un país de en torno a 47. Pero eso no es real, porque, por ejemplo, cuando se calcula el tanto por ciento de inmigración que hay en un país, se calcula en base a los que han nacido, o sea, los que no han nacido en ese país. Es decir, el INE, por ejemplo, dice que en España hay menos de un 12% de inmigración. Sin embargo, en España, el 16% de la gente que está en España no ha nacido en España. Entonces, ¿por qué en otros países, incluso en la ONU, se usan esos indicadores y en el Instituto Nacional de Estadística dan porcentajes mucho más bajos de lo que existe? ¿Por qué? Porque intentan minimizar el problema y que la gente siga viviendo en la ignorancia. Incluso las organizaciones a favor de todo lo racializado, y perdóname que use este término horrible, pero ellos sí lo usan, están pidiendo estudios étnicos. Yo, si digo que quiero estudios étnicos para que se vea la realidad del choque cultural y de los problemas que hay con la aculturación y sus distintas vías o estrategias, me dicen que soy un fascista. Pero, sin embargo, las propias organizaciones que defienden esas cosas las están pidiendo para visibilizar, según ellos, el problema, porque ellos ven el problema de otra manera. Pero es que en Estados Unidos se hacen estudios étnicos y no hay ningún problema. La cuestión es que los datos que da el INE no es que estén falseados, pero están amoldados de cierta manera para que no se vea el problema. Y esto se ve, por ejemplo, con la criminalidad, con la cuestión de los delitos. Por ejemplo, la gente de Vox y tal, cuando argumentan este tipo de cosas, lo hacen muy mal desde mi punto de vista, de una perspectiva errónea. Ellos dicen que, claro, que es que han disminuido los hurtos y han disminuido determinados delitos pequeños, pero que han aumentado los más graves, ¿no? Y eso es cierto, pero el problema no es ese. O sea, están comprando ya el relato. No es cierto. Si tú ves los índices de criminalidad en las ciudades, por ejemplo, donde hay más concentración de inmigrantes, antes de la pandemia estaban en máximos históricos. Con la pandemia ha bajado y en estos años está volviendo a subir a máximos históricos. En general, es decir, ya de delitos en general, no ya unos concretos, sino en general, están aumentando todos. Y a nivel general, antes de la pandemia estábamos yendo hacia máximos históricos. Bajó en la pandemia y ponían estudios de no, es que ha bajado, se demuestra que es mentira, que hay más criminalidad y más delincuencia, esto lo demuestra. Es mentira, está volviendo a subir a máximos históricos. Pero de todas las maneras, a la hora de analizar este problema, no hay que analizar lo que pasa en sitios donde prácticamente no hay inmigrantes. Para entender el impacto que tiene esa separación, que viven muchos en una sociedad paralela a la española, hay que ir donde hay una gran concentración de inmigrantes.
Y ahí es donde se ve que hay pues, un aumento claro y que va a ir a más. Porque vienen de sociedades más atrasadas en las que la violencia tiene otro significado y está, pues, bueno, pues mucho más, ¿cómo decirlo? Más en la gente, por así decirlo. O sea, es algo más natural. Y vienen aquí y tienen unas costumbres y como viven separados muchos de ellos, las mantienen. Y eso es un problema. Porque la culturación, la gente dice, no, es que no tienen por qué integrarse. Vamos a ver. Hay varias opciones. Una, que se asimilen, es decir, que acepten la cultura de aquí y renuncien a la suya. Es decir, por ejemplo, que sus hijos tengan la cultura de aquí y renuncien a la de donde vienen. Eso, cuando hay algo homogéneo a lo que te puedes integrar, es lo que suele pasar con el tiempo. Es lo que pasaba antes. Yo tengo amigos que son hijos de palestinos y ellos son españoles. ¿Por qué? Porque su padre, cuando vino aquí, se tuvo que integrar porque no tenía más opción. Cuando vino en los 70. Pero ahora eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay un volumen, una masividad que hace que se agrupen entre ellos y no hay políticas para que se integren. O las que hay son de risa. Porque asimilar es lo que he dicho, integrar es que tienes un funcionamiento normal en la sociedad, pero mantienes tu cultura. Pero eso en el tiempo lo normal es que sus hijos terminen pues asimilando la cultura de aquí, que es donde se han criado y se han desarrollado. Pero si te crías en un gueto o en una zona totalmente separada, no asimilas esa cultura, ni te vas a integrar ni nada de nada. Lo que pasa es, por un lado, separación, que viven al margen de la sociedad, y por otro lado, que, bueno, viven, pues cuando por ejemplo se hacen zonas islámicas, etcétera, eso es separación. Y luego está la marginación, que es cuando, claro, porque la separación mantienen su cultura y rechazan la de aquí y viven aparte de la sociedad. Pero con la marginación lo que hacen es rechazar la cultura originaria y rechazar también la autóctona. Entonces es como lo que decía antes, una masa de gente, he dicho un ejército, pero una masa de gente desarraigada, los típicos de no soy ni de aquí ni de allí, que al final, como pasa en Francia, hay millones de personas así y eso lo que hace es, bueno, fomenta la descomposición nacional. Estamos viviendo una época histórica en la que el Estado-Nación, como lo conocíamos, está implosionando y este es uno de los factores también. Hay más, pero este es uno de ellos. Entonces, yo cuando veo a gente decir, no, es que no se tienen por qué integrar, es que eres un racista. Nosotros, si fuéramos a su país y fuéramos millones de blancos o de mediterráneos, lo que queráis decir, y empezáramos a ir constantemente y nos constituyéramos en guetos o en regiones totalmente separadas, dirían que es una invasión, es que lo dirían tal cual. Yo cuando pregunto a mis vecinos de Senegal, porque yo vivo en un barrio de marroquíes y de senegaleses, en Leganés, yo cuando hablo con ellos, cuando hablo con la gente trabajadora, de hecho ellos mismos critican a los que viven separados. Pero cuando yo hablo con ellos y les digo, pero si en tu país pasara esto, y dicen que habría una guerra, es que te lo dicen tal cual. En plan que sería, pero algo impensable, que no se permitiría. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos gobiernos, y hablo igual de izquierdas que de derechas, porque esto empieza con las leyes de Aznar, que se supone que es el de derechas? Ellos han planificado todo nuestro desarrollo como país, hemos podido ver las declaraciones de Pedro Sánchez, lo han fiado no a los planes de natalidad, sino lo han fiado a que vengan inmigrantes todos los años y quieren un saldo migratorio de más 250.000, lo podéis ver en el INE. Más 250.000 es la estimación baja. La alta se va casi a 500.000 al año. 500.000 si es la alta, que es lo que este año ha sido, por ejemplo, más de 500.000 en positivo, es decir, han venido más. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Y tú dices, eso pasa un año y no pasa nada. Pasa durante 30 años y ¿qué es lo que pasa? Que nuestra cultura, nuestra esencia va a desaparecer por esa masividad. Y eso es un problema. Y querer defender lo que es la cultura de mis abuelos, de mis ancestros, lo que yo soy, donde me he criado, donde quiero que se críen mis hijos, eso no me convierte en un fascista. Esto no es una cuestión de izquierdas y derechas. La izquierda y la derecha ahora mismo está defendiendo lo mismo. Defienden, por lo menos, la mayoritaria o la hegemónica. Defienden lo que la gente llama globalista, que yo llamo cosmopolita, es lo que defienden. Estados Unidos ya ha llegado a un acuerdo con España para traer más inmigrantes aún. O sea, los que van ilegalmente a Estados Unidos, parte de ellos nos los van a mandar a nosotros. Con la situación que tenemos, ¿alguien piensa, con un juicio medianamente sano, que eso va a solucionar nuestro problema? Me hace gracia todas las políticas, tanto del PSOE como del PP y de sus partidos muleta,
Todos y cada uno de ellos están defendiendo estas políticas. Son políticas suicidas. Nos están llevando huyendo hacia adelante, hacia un precipicio. Tanto que están hablando del decrecimiento, todos están hablando del decrecimiento, de ser responsables, de la sostenibilidad. Vamos a ver, España en 2070, y lo podéis buscar en el INE, en mi libro está detallado, en 2070 va a haber un 37%, según sus estimaciones, de gente nacida fuera. Y teniendo en cuenta las políticas de nacionalidades y la no integración de mucha gente, estamos hablando de que en realidad ese porcentaje va a ser mucho mayor. Porque recuerdo que, por ejemplo, en las bandas latinas, cuando detienen a la mayoría de la gente, y podéis ir a los datos, tienen DNI español. Cuando pillan a mucha gente de origen marroquí, delinquiendo incluso en cosas de redes islámicas, etcétera, la mayoría de la gente tiene DNI español. Entonces, el problema ya no es una cuestión de tener o no DNI, porque eso ya no vale para nada. El problema es la cultura, es una cuestión étnica, es una cuestión cultural. Y es una cuestión que si puedes asimilar e integrar a esa gente porque tienes la capacidad, no hay ningún problema. Pero cuando hay millones de parados en España y en torno a un 30% de paro juvenil, ahí es que hay más cuestiones en juego. Entre otras, es que claro, dicen, no, es que la izquierda quiere traer inmigrantes masivamente y la derecha también. Las patronales como la de Murcia o la de Almería constantemente quieren traer inmigrantes para tener mano de obra barata. Cuando yo era pequeño, yo tengo 36 años, cuando yo era pequeño, ser camarero era un oficio. Un camarero bueno era camarero toda su vida. Ahora es algo totalmente depauperizado y precario. ¿Por qué? Porque lo han hecho aposta. Han traído a gente para pagarla menos y poder cargarse todos los derechos y el nivel que tenían de salarios anteriormente. Y eso está pasando. Y eso no es justo. Yo entiendo el drama humano de los que vienen y de lo que viven en sus países. Por supuesto. Pero para solucionar su problema no tenemos que destruirnos nosotros. Se puede ayudar al desarrollo y se puede ayudar a la gente. Pero es que el problema de la inmigración es otra cuestión. La frontera sur, la gente se obsesiona con la frontera sur. Yo me obsesiono también, pero por el tema de la seguridad, de no saber quién entra o no, pero no por el volumen, que debería de ser cero, pero no por el volumen, porque la mayoría de la gente viene en avión y no se les echa. Y la mayoría de la gente viene con visado, porque se dan cientos de miles de visados. Y ante eso hay que tomar medidas. Obviamente, cuando tomemos medidas va a decrecer el país. Obviamente. Pero España en 2070 o en 2090, si seguimos así, lo que vamos a tener va a ser otra cosa distinta, no va a ser España. Sin embargo, y vamos a tener 60 o 70 millones de habitantes. El INE dice que vamos a tener 57 en 2070. Pero ¿va a ser España esto o va a ser otra cosa distinta? Sin embargo, si en vez de casi 60 millones fuéramos 35, es decir, que por las políticas suicidas durante todos estos años bajáramos el número de habitantes, si implementamos ahí planes de natalidad y decrecemos de forma ordenada, seguirá siendo España, aunque seamos menos gente. Es que hay una obsesión, ¿no? Es que no podemos mantener el nivel, la población va a bajar, esto va a ser una catástrofe. ¿Por qué? Si están hablando el propio gobierno perdóname que hable así, con la basura de la Agenda 2030, están hablando del decrecimiento de todo. ¿Por qué el de la población no se puede dar? No, es que nos van a pagar las pensiones, eso es mentira. Si las pensiones las ha pagado gente anteriormente, la gente que ha trabajado y que se va a jubilar, era gente que tenía buenos trabajos y cotizaba mucho, cuando vienen inmigrantes, que en muchos casos ni siquiera les contratan legalmente, tienen trabajos precarios que ganan poco dinero, eso no sirve para pagar las pensiones de gente que ha aportado mucho más dinero. Es una película, porque luego va a haber que pagar esas pensiones también. Es una película. El tema de las pensiones se arregla de otras maneras y tomando otras medidas, no trayendo gente sin parar. Eso no tiene ningún sentido. Y aparte, también hay que pensar en el propio migrante. Vienen por el efecto llamada y la gente les criminaliza. El problema no es el migrante. El problema son las mafias. El problema son las ONGs que hacen de taxistas del mar. El problema es el gobierno que hace medidas con las ayudas, entre otras cosas, para que la gente venga masivamente. También para el tema de las nacionalidades. No, la gente dice, no, es que España en realidad, esto es un mito de la extrema derecha. En España en realidad es muy difícil conseguir la nacionalidad, por favor. Y citan el MIPEX, que es, en este caso, un estudio en el cual
no se tiene en cuenta la excepción de los 2 años. Pero si la mayoría de la gente que pide la nacionalidad la pide tras estar 2 años. Y no solo son los países hispanos, también es Filipinas o Portugal. ¿Y por qué ellos pueden acceder a la nacionalidad en 2 años y yo si me voy a Ecuador o a otro país no me la dan en 2 años? ¿Por qué no es recíproco? Porque sería una locura. Sería una locura. Pero nosotros lo hacemos. Yo me mezclo con gente inmigrante constantemente y ellos me dicen que no entienden lo que estamos haciendo. Ellos entienden su caso individual de que han venido para mejorar su vida. Pero como país no entienden las medidas que tomamos y nos dicen que son una locura. Es que la gente que defiende estas cosas, yo he ido a debates, por ejemplo, con gente que va a ser diputada del PSOE, ahora, que están en las listas. Y yo cuando he ido a debates con ellos me decían, no, es que tienen que venir más inmigrantes. Y me citan estudios hechos por ONGs, obviamente. Es como ir al charcutero a que te haga una dieta vegana. O sea, son cosas que, bueno, y puedes ir luego a ver la metodología, las fuentes, etcétera, rascas un poco y ves que es un rollo melodramático sentimental. Que es otra cosa que os pido. Que la gente cuando os diga, no, es que aquí hay un estudio, leeros el estudio. Porque la mayoría de las veces ni dice lo que dicen y aparte mirar la metodología y las fuentes. Porque os vais a llevar una sorpresa. Os vais a llevar una sorpresa de lo que hace esta gente. Pero es gente que políticamente vive de esto. Entonces ellos tienen ahí un clientelismo. Pero la gente de a pie tiene que abrir los ojos. Y tiene que ser crítica. Piense lo que piense, pero sed críticos. Pero tú... Perdóname que me haya pegado el pitch pero es que es una cosa que a mí me molesta especialmente. Porque es gente, y ya con esto te cierro, es gente que vive en sitios donde no hay inmigrantes y que no hay esa masividad de inmigrantes y por eso piensan así. Si vivieran en un barrio como el mío, te puedo asegurar que esa gente que a partir, por ejemplo, estas chicas que te digo yo, a partir de las 10, 11 de la noche no podrían salir de casa, en mi barrio, por ejemplo, estoy segurísimo de que cambiarían de opinión. En tu libro expones lo que crees que hay detrás de la inmigración y para ti lo que hay detrás de la inmigración es el dinero. Explica un poco esa tesis, evidentemente quien quiera leerla, quien quiera verla al detalle la puede entender en el libro, pero ¿puedes resumirnos un poco qué hay detrás de la inmigración en tu opinión? Para mí hay 2 cuestiones, una principal y una que, bueno, que está relacionada y que, bueno, también tiene importancia, pero que es la secundaria, por así decirlo. La económica es muy sencillo. Aquí en Europa hubo unas décadas en las cuales hubo mucha conflictividad social y se conquistaron ciertos derechos de salario, de horarios de trabajo, de una serie de cuestiones. Entonces, a la hora de competir, sobre todo las empresas, necesitan que eso ya no sea así. Además, los factores que había antes de presión, como podía ser la Unión Soviética, ya no existen. Ya no existen. O sea, ahora ya no hay un peligro de si no hay estado del bienestar, lo mismo se radicaliza la cosa. Eso ya no existe. Eso ya cayó el muro, el comunismo se ha descompuesto, eso ya no existe. Entonces ahora es competencia a muerte entre empresas. Entonces ellos quieren maximizar beneficios y con esos derechos y con esos, con esos salarios, etcétera, no consiguen competir ni consiguen llevarse los beneficios que ellos quieren. Entonces las patronales lo que promueven es traer a gente para cubrir ciertos puestos de trabajo que en muchos casos son infernales e inhumanos. De hecho, hay gente que muere trabajando en el campo por golpes de calor, por ejemplo, o en otros trabajos. Entonces, en esos trabajos cada vez hay menos españoles, hasta el punto de que prácticamente no hay. Por ejemplo, del asfaltado de calles. Yo veo que los encargados son españoles y son gente más mayor, y la gente joven que va entrando, pues son gente inmigrante. ¿Por qué? Porque se ha depauperizado el trabajo. Se paga menos, se trabaja más y más duro. Entonces, ¿quién va a coger ese tipo de trabajos con esos sueldos y esos horarios? Gente que no tiene nada. Entonces, lo que hacen es aprovecharse y consiguen depauperizar esos trabajos. Por ejemplo, como ha pasado en la hostelería. Y la gente dirá, no, eso, mirad, no hace falta que os vayáis a un sitio recóndito. El Parque Sur, aquí en Leganés, que es un centro comercial gigantesco, os invito a que miréis de qué país son los trabajadores. Os invito a que vayáis y lo miréis. Y como esto podría decir en cualquier sitio, es un oficio que se ha depauperizado totalmente. El trabajo en el campo, en vez de tecnificarse y mejorar las condiciones, se ha depauperizado totalmente. La gente prefiere pagar una nimiedad a alguien y que viva en una chabola a tener que pagar de verdad a alguien por hacer su trabajo. Entonces ese proceso se ha ido dando en Europa y ha ido viniendo gente.
Cuando ha ido viniendo gente, también ha servido para otras cuestiones, que es la secundaria, que es la cuestión cultural. Hoy en día, con las redes sociales, con absolutamente todo, se intenta fomentar lo que es ya la cultura hegemónica. La cultura hegemónica aquí no es la española. La cultura hegemónica es la que yo llamo cosmopolita, que es la que viene de Estados Unidos. Y aquí te lo meten hasta en la sopa, con redes sociales, con el cine, con la música sobre todo, con un montón de cuestiones que te están triturando la cabeza constantemente, fomentando el individualismo, acabando con las identidades colectivas. ¿Por qué? Porque eso es lo que, la herramienta que tenía la gente para salir a la calle, confrontar y mantener unos derechos y una resistencia a lo que está pasando y a todas las imposiciones que nos están llegando. Sin embargo, cuando se da esta separación y hay como grupitos pequeños y no hay una identidad colectiva grande, fuerte, para oponerte a nada, entonces no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, tiene un efecto esta inmigración, que es esta. Que, por ejemplo, cuando los conspiranoicos hablan de planes fantásticos de unos viejos judíos que están... No, es que no es así, es mucho más sencillo. La Agenda 2030 está en Internet, te puedes meter y verlo. Puedes escuchar al presidente del gobierno diciendo las cosas que dice y los planes que tiene para el país, que son un copia y pega de lo que dicen en Bruselas, que es un copia y pega de lo que les dicen de Estados Unidos. Está claro que es una cuestión también de que quieren dominar Europa. Lo han hecho con la guerra de Ucrania, también han pasado el rodillo y están pasando el rodillo en Europa. Y quieren países débiles que doblen la rodilla a la mínima de cambio, como hace España con Marruecos, como hace Alemania con Estados Unidos. Lo que quieren es dominar. Y esa cultura es la que se está imponiendo, porque hay en sitios donde se está islamizando, pero lo que se está haciendo es desarraigados. Yo veo a los chavales jóvenes españoles cardándose el pelo como para parecer moros, para parecer Salmorad y cosas por el estilo. Eso es un problema. Nuestra cultura está desapareciendo, pero no desaparece porque se sustituya por una de fuera, sino porque es un proceso que se está dando a nivel global, precisamente de homogeneizar para mantener e imponer esa cultura, que no es la nuestra. Una cosa es que haya influencia y otra cosa es hacer tabula rasa. Invito a cualquiera a irse a Marsella o un barrio de Barcelona, de marroquíes, y que me diga si allí existe España en esos barrios. O Francia en el caso de Marsella. Pero, ¿y qué dirías ante los que pueden pensar que lo que está ocurriendo es lo opuesto? Que es, por ejemplo, la cultura estadounidense la que de verdad se está extendiendo por el mundo, que uno puede ir a Marruecos, o puede ir a Italia, o puede ir a Filipinas, y la gente viste, ve películas, consume cultura, se comporta, practica deportes por la extensión de la cultura de Estados Unidos que se irradia, como diría Rejón, al resto del planeta. Pero eso lo digo yo también. Yo creo que eso es lo que está pasando. Sí, de hecho lo dices en el libro. ¿Crees que este es un fenómeno de irradiación de la cultura estadounidense al resto del planeta? Creo que es de imposición, de extensión e imposición, sí. Y precisamente al cargarse las identidades nacionales y pasarlas por encima, precisamente lo que hacen es poder ellos instalarse sin ningún problema. Pero está habiendo fallos. Está habiendo fallos, por ejemplo, con el tema de la islamización. Porque esa gente no se está europeizando precisamente. Al revés, están islamizando zonas de Europa. Es decir, está teniendo fallas. Incluso en su propia lógica, porque yo creo que todo esto es un gran error y creo que el cosmopolitismo o el globalismo o el multiculturalismo no se ha impuesto, o sea, no ha sido un éxito en ningún sitio. En todos los sitios se generan problemas, se segrega a la gente por etnias, o sea, son cosas que yo considero que son nefastas, pero incluso desde su lógica hay cosas que les está pasando mal, o sea, que les está saliendo mal en Europa, y es obvio. Y en los países árabes veremos a ver cómo termina saliendo esto, porque a lo mejor sale algo que no nos gusta a nadie. Y en países de Europa, cuando siga desarrollándose el Islam y siga aumentando, que la gente piensa que no hay nadie, pero en España hay 2,5 millones de musulmanes casi, dicho por la propia comunidad islámica. Y tienen más hijos y no paran de venir. Y además, la inmigración que va a venir en los próximos años, que lo dice hasta el INE, va a dejar de ser de mayoría hispana y va a empezar a venir gente de países como Camerún, Senegal, Ruanda, etcétera, etcétera. Y ahí sí que va a haber choque cultural, ¿eh? Ahí va a haber un choque cultural acentuado. Pero ahí ya será tarde, ya lo tendremos aquí. Y ya tendrá una difícil resolución. Y estamos yendo hacia un punto de no retorno. Y hay países como los nórdicos, que son los países de la socialdemocracia,
que incluso la izquierda, que ahora en Finlandia han perdido por quedarse cortos, incluso en Finlandia ellos promovían las medidas para frenar el modelo migratorio. Y como no han conseguido los objetivos, ha vuelto a ganar la derecha, teniendo en cuenta que el partido de los verdaderos finlandeses va a terminar siendo el primero, como siga así. Y en el resto de países igual. Suecia tiene más inmigración que España, pero países como Finlandia tienen mucha menos inmigración que España y ya están tomando medidas. ¿Por qué? Porque su país se está destruyendo. Países como Italia están tomando medidas. Hungría, incluso en Francia, la izquierda, gente como Melenchón, que diríamos que es el Urbán de España, con perdón, pero sería como el Urbán ideológicamente, está diciendo... No el Orbán, el Urbán. Miguel Urbán, sí. Sí, no, bueno, yo Orbán, no Orbán. Yo me puedo tutear con él, ¿eh? Pero sería como el Miguel Urbán de Francia, salvando las distancias, y que me perdone Melenchón, pero estamos hablando de que incluso gente de ese espectro ideológico está diciendo que hay que hacer algo con las fronteras. Es que el Partido Comunista de Francia, que es famoso por ser el partido más flojo de toda Europa, ha dicho que las fronteras se han convertido en un coladero y que se ha depauperizado a los trabajadores. Es que países como Australia han tomado el mar y han tomado medidas drásticas para acabar con la inmigración ilegal y tienen el problema de la inmigración legal porque han dependido de ella durante décadas. Países como Suiza están moviendo referéndum para endurecer la cuestión migratoria. Y España, en ese clima de empezar a ver un cambio, ha abrazado las tesis opuestas, que son las que han llevado a que Alemania, por ejemplo, o Francia, o los Países Bajos, estén como están. Y es que es algo que es una locura, pero es que cuando venga el PP va a ser igual. No sé si habéis visto la campaña electoral, a Villacís vestida de Latin King haciendo campaña, a la otra bailando el tiburón. O sea, ¿qué están haciendo? No les importa España, les importa los 8 o 12 años que tiene un político de carrera y cuando se jubilen tienen pensión para toda la vida y otro vendrá y lo solucionará. Pero es que esa es la política que está teniendo España, la de cerrar los ojos y andar para adelante. Y es una cosa que la vamos a pagar, que nosotros lo vamos a ver y nuestros hijos lo van a sufrir de verdad. ¿Y qué dirías? Porque justamente tú tuviste un encontronazo que se volvió viral con la ex dirigente de Vox, Macarena Olona, además actuando como, diría casi, árbitro Pérez Reverte, en una discusión muy, muy encendida, además con el público, en el público increpándote. En esa discusión se habló justamente de inmigración. Macarena te acusó de cosas, creo que un tanto contradictorias, pero te acusó de que tu discurso, el discurso que expones respecto a estos temas es el del Frente Nacional de Francia, y por otra parte de no atreverte a actuar. Entonces, teniendo en cuenta y partiendo de esa anécdota, que muchos de aquellos que están aquí probablemente habrán visto el vídeo, repito, es un vídeo viral, buscáis Macarena Olona, Roberto Vaqueros, va a aparecer el vídeo de Roberto en YouTube. Es muy interesante ver, además por la actitud también de Arturo Pérez Reverte, se pone nervioso ahí, habla con el público, en fin. Pero, ¿qué dirías a aquellos que, como Macarena Olona, te dicen, no, esto no, lo que estás proponiendo no es comunismo? Porque me acuerdo que te pregunté una vez sobre izquierda y derecha y me dijiste, yo no soy de izquierda, yo soy comunista. ¿Qué dirías frente a aquellos que te argumenten, lo que tú estás comentando no es comunismo, es el Frente Nacional, como diría Macarena Olona? Bueno, el problema de Macarena Olona es que es una persona que no tiene conocimientos de política básicos. O sea, es una persona que era portavoz y que, bueno, pues sabe hablar bien porque es abogada del Estado, pero no sabe de nada. Entonces, en realidad, ella defiende la posición de Le Pen. O sea, Le Pen cambió de posición hace mucho tiempo con la hija. O sea, la hija ya cambió de lo del padre, pero luego ella también cambió de posición y ella habla de inmigración ilegal, de tomar ciertas medidas. Es decir, para empezar, no hace un análisis de clase como el que puedo hacer yo, de decir que es una cuestión económica, etcétera. Esa gente habla de planes extraños, no tiene nada que ver lo que dice. Yo sí me he leído lo que dice Le Pen y lo que dice Zemmour y lo que dice Meloni, porque soy una persona que tiene interés en lo que hace, ¿no? Entonces yo me leo a todo el mundo. Y no hay nadie que tenga esa posición que tenemos nosotros, ninguno de estos famosos, ninguno. O sea, de hecho, Zemmour habla de la asimilación, que yo también, y hay gente que me dice tal y cual.
pero es el único que dice algo que es una cosa concreta, algo que pueda ser similar, pero lo otro no, porque una cosa es la típica posición de derecha casposa, de racialista y cosas así, y otra cosa es lo que digo yo, o sea, no tiene nada que ver. Yo digo que es algo étnico, no tiene absolutamente nada que ver. La cuestión es que los problemas hay que ir a la raíz. Y Olona es política, o ha sido política profesional, y lo que se dedica es a hacer eso, o sea, hacer el show, decir mucha cosa y luego no hacer nada. Y esto hay que remangarse y dejarse ya de etiquetas absurdas. Mira, a nivel histórico, yo te voy a contestar lo del comunismo porque yo nunca evito ninguna pregunta, pero yo esto lo hablo con mucha gente y les digo, pero vosotros sabéis cómo fue el debate dentro de la Cominter sobre el tema de las fronteras. Y la gente no lo sabe. Te saca citas que ha cogido de no sé qué, de un año que no sabe nada, e intenta argumentar a alguien que sí que se ha molestado en aprender eso. Yo estoy haciendo la tesis de eso, la tesis doctoral. Entonces que me sale por los ojos. Y la cuestión es que hubo debates, y de hecho, en la primera constitución soviética ni siquiera se habla de Rusia ni de lo nacional, cayeron en el leninismo nacional. Pero ¿qué pasa? Que llegan al poder. Y cuando llegan al poder se llevan una cosa que se llama golpe de realidad. Y entonces en el 18, 19, es cuando crean el cuerpo fronterizo, dan por superados esos debates y crean las fronteras más impermeables para mucha gente de la historia. Habrá gente que me diga Corea del Norte, que bueno, no voy a entrar ahí. Pero de las fronteras más impermeables, y posteriormente abrazaron el patriotismo revolucionario. Es decir, esto lo he dicho ya con más gente. La gente que dice, no, es que lo comunista, las fronteras abiertas, defender lo queer, el feminismo y todo este tipo de cosas. Claro, tú te pones a pensar y dices, Stalin, años 30, con Lenin, en el 24, antes de morir, 22, 23, los primeros años, o sea, los últimos años de los 20, ¿alguien cree que eso se hubiera desarrollado allí? O sea, ¿alguien cree de verdad que en la Unión Soviética en esos años, te guste, no te guste, pienses lo que pienses, ¿de verdad alguien cree que eso era así? En el manifiesto del cuerpo fronterizo se trata como un saboteador, como terroristas, a la gente que intenta entrar en el país. Y la gente dice, no, es que los niños de la guerra fue algo organizado y planificado por el Estado. Y según llegaron, los integraron y les pusieron a estudiar, y a los que eran mayores a trabajar, y luego, cuando fue la guerra, fueron a la guerra al frente. No estaban haciendo trap en las calles de Barcelona robando o promoviendo el Islam. Y entraron de forma regulada y organizada por el Estado. Un Estado socialista es un Estado de orden, no es la anarquía. Es que ahora cualquiera es comunista ya. Ya te pones el pelo rosa y ya eres comunista mágicamente. Pero eso no es así. No es así. Y con respecto a lo de Olona y demás, es que lo del público era, me gané a su público, que podéis ver el vídeo que salen cuando habla ella todo el mundo se calla, cuando hablo yo todo el mundo aplaude, y había 3 tíos de Vox que como me dirigí así a una mujer, se querían pegar conmigo. Querían agredirte. No, me querían pegar. De hecho me dijo uno, ahora vamos fuera. Y yo le dije, ahora vamos fuera. Y en ese momento cuando Reverte dijo, se va a bajar y va a hablar con ellos. Y se metió en medio y les mandó callar y les dijo que pararan. Al final, esos hombres que me querían pegar por lo de que era una mujer y porque me enfrenté a ellos, nos pedimos todos disculpas, nos dimos un abrazo, mientras Olona se iba sola, cabizbaja, que está el vídeo, o sea, se va sola. Porque hizo el ridículo. ¿Y por qué hizo el ridículo? Porque no tiene respeto. Yo cuando escuché su ponencia me callé y yo no estuve montando en ningún numerito. ¿Por qué? Porque era su ponencia y yo respeto a la gente. Cuando yo hice la mía y le robé el protagonismo, intentó montar como una película ahí diciéndome que cuánto me ha pagado Vox, cuando la única que ha cobrado por hacer política es ella. O sea que cuando lo dije casi se le cae la cara al suelo. Entonces, este tipo de gente son faranduleros de la política. Son gente que vive de hacer shows. No tienen principio, no tienen nada. Entonces, lo de la inmigración en realidad les da igual. Yo he visto declaraciones de gente hace tiempo de ¿vais a hablar de inmigración? No, es que es un tema que tampoco... Y ahora, como se acercan elecciones, ahora sí, inmigración, y sale Ortega Smith persiguiendo a no sé quién. Pero es mentira. Les da igual. Pero a mí no me da igual. Este problema tiene que ir al centro del debate político, porque en los demás países de Europa ya lo está. Y aquí, en España, estamos yendo con retraso. Y el problema no es solo la inmigración ilegal. Porque esos inmigrantes, si no se integran, tienen hijos aquí y esos sí son legales. De hecho, son españoles.
Pero bueno, ya eso hay que debatir qué es ser español, porque yo cada vez que digo que alguien que no tiene la cultura española no es español, la gente, bueno, se vuelve loca conmigo, me dice, no, es que eres como Adolfo, prácticamente, pero es que eso es así. Si yo nazco accidentalmente en Senegal y me crío totalmente aparte del país, no sé nada de la cultura y me dedico a hacer mis cosas, yo no soy de Senegal. Es que es irreal. Es irreal. Y la cultura española existe. Y si la gente vive aislada de ella, separada de ella, manteniendo su propia cultura y sin relacionarse, entonces no son españoles y no pasa nada. Si aquí puede estar la gente con el visado viviendo fantásticamente. El padre de mi exnovia es siciliano, lleva 30 años aquí y no ha querido pedir la nacionalidad y vive aquí y tiene hijos y todo. Pero no pasa nada. Pero hay una obsesión por conseguir el DNI. ¿Por qué? Por las ayudas. Que ese es otro problema. Lo que hay que promocionar es que la gente pueda trabajar y tener una vida digna, pero no estar creando redes clientelares con las ayudas. Porque además eso tiene un gran rechazo social. Y es una cosa que van a pagar al final, tarde o temprano. Y lo vamos a pagar todos también. A mí me gustaría preguntarte, porque ya que hablas de un problema muy profundo, es un problema que existe, cada cual puede tener su opinión, pero el problema de la inmigración centra los debates políticos en decenas de países. Yo he vivido en algunos países de los que has comentado, como los países nórdicos. Ese debate estaba en la calle, con lo cual todos sabemos que el problema al menos políticamente, la discusión está ahí. Siendo concretos, este problema de la inmigración, el problema de la pobreza, el problema de los guetos, el problema de todo lo relacionado en negativo de ella, evidentemente lo que es positivo no hace falta cambiarlo. ¿Cómo lo solventarías? ¿Tú cómo solventarías todo eso? Pues en primer lugar, controlando las fronteras y reduciendo el número de migrantes que llegan. O sea, eso es lo primero. Y facilitar que gente que no se integra y que vuelva a sus países. O sea, eso es lo primero. Minimizar el número. Luego, posteriormente, con políticas de integración. Que esto va a sonar muy mal, pero ya hay en países nórdicos donde se está empezando a hacer y donde se está empezando a debatir de que no haya más de un porcentaje determinado de gente en determinados sitios. Y que se tengan que ir a otra ciudad. Porque no puede ser que haya barrios donde hay mayoría de inmigrantes. Eso no es normal. Eso no es normal. Y es una cosa a evitar. Por otro lado, hay que empezar a dejar de subvencionar y dejar de apoyar y dejar de permitir que hagan lo que quieran a las redes clientelares de Marruecos, en este caso de la hermandad musulmana, aquí en España. España no es un país islámico y no hay que favorecer que lo sea. La izquierda lleva toda la vida confrontando contra el oscurantismo religioso y ahora se dedican a meter el Islam en las clases y a que no hay ningún problema y vemos a grandes representantes de la izquierda yendo a las festividades del Ramadán, cuando no van a las cristianas. No deberían ir a ninguna. No deberíamos de fomentar que el país se islamice, porque es una cuestión de tiempo si seguimos con las políticas actuales. Entonces no hay que permitirlo. Ya es hora de controlar nuestra frontera sur. Ya es hora de minimizar el número de inmigrantes que vienen cada año. Ya es hora de hacer apuestas por fomentar la natalidad y un decrecimiento ordenado hasta que podamos volver otra vez a crecer. Los guetos hay que entrar, hay algunos que hay que entrar directamente, que tiene que entrar el Estado ahí y disgregarlo. No hay otra opción. No hay otra opción. O sea, no puede ser que la policía no pueda ni entrar en determinados sitios, que ya empieza a pasar aquí en España con las zonas no-go y que en Francia es aberrante. Es aberrante. Entonces, esos sitios hay que disgregarlos. Y la gente que comete delitos, fuera. La gente que se le está, unos requisitos mínimos para la nacionalidad, eso hay que cambiarlo también. Eso hay que cambiarlo de forma inmediata. Hay que subir esos requisitos. Porque si no, no hacemos nada. Si no paran de venir inmigrantes de forma masiva, si no paran de concentrarse, no se puede acabar con los guetos. En esos países nórdicos lo que se está haciendo es mover a la población. Es decir, no pueden estar en un sitio donde hay una determinada concentración ya, porque si no el país desaparece en esa zona. Es como una región, como otro país dentro del propio país. Es que no hay otra forma que reducir el número de inmigrantes y que no se puedan concentrar de forma masiva. No hay otra opción para acabar con eso.
Eso y acabar con las redes clientelares islámicas. No hay otra. No hay otra. Y esto no es un loco que lo está diciendo, es que hay países que ya se está haciendo. Es que se tiene que hacer. Pero si no hay una reducción de los inmigrantes que llegan cada año, no hay nada que hacer. Ya puedes hacer todas las medidas policiales que quieras, que luego es otra cuestión, el tema de la dotación, el tema de la imagen, el tema de cómo actúan o no pueden actuar, eso ya es otra cuestión encima, porque, por ejemplo, Olona intentó ridiculizarme como si yo fuera un hippie que voy a decir, no, la violencia es muy mala, y no es verdad, y lo dejé muy claro allí. Y es que soy una persona que se ha reunido con sindicatos de policías, con asociaciones de la Guardia Civil, me los he traído al canal a hablar de sus condiciones. O sea, es que es no saber. Es no saber. Y obviamente el Estado tiene que actuar en esos sitios y yo apoyaré vehementemente que lo haga, porque es necesario. O sea, barrios como el Puche no pueden existir como están. No puede ser. O barrios como los que hay en Barcelona o en Ceuta y Melilla. No es admisible. Y hay que actuar contra ello. ¿Y qué ocurre con el colapso demográfico de España? Y no hablo precisamente de las pensiones, que eso es hasta cierto punto secundario. ¿Qué pasa con un país que tiene 1,2 alrededor de hijos por mujer y que literalmente los servicios, la industria podría colapsar, podría no tener mano de obra, podría entrar en un periodo deflacionario tremebundo, podría implosionar el país? ¿Cómo se soluciona si no es con inmigración? Hombre, es que vamos a entrar en un periodo deflacionario, o sea, eso está claro, o sea, eso es inevitable si queremos cambiar algo. O sea, eso es inevitable, o sea, no es mágico. Y lo que hay que hacer es un decrecimiento ordenado. La gente cree en el decrecimiento en todos los ámbitos, menos en el demográfico, parece ser. Pues se puede hacer de forma ordenada. ¿Que vamos a tener problemas? Por supuesto. Llevamos desde el 97 con políticas suicidas. Pero es que la cuestión de los hijos, lo que hay que promover es, en primer lugar, cuestiones y ayudas para que la gente tenga hijos y, en segundo lugar, también una cultura de que la gente quiera tener hijos, que es una cosa que se está erradicando. Yo he visto hasta cuestiones del Ministerio de Igualdad diciendo de no tienes hijos si no quieras. Sí, muy bien, si eso lo hace cualquiera. Cualquiera que no quiera tener hijos no lo va a tener. No hace falta que hagas anuncios de vive la vida ni de cosas por el estilo. Entonces, por un lado está lo cultural y por otro lado está lo económico, que para mí es lo principal. Pero se puede hacer un decrecimiento ordenado. Se puede trabajar en planes natalistas para aumentar ese porcentaje que vaya subiendo al 1,5, 1,6, 1,7 y hacer un decrecimiento ordenado. Obviamente vamos a tener problemas, por supuesto, pero es que la inmigración no está suponiendo una solución tampoco a eso. Tampoco, porque lo único que se están haciendo es generar más problemas. Yo soy consciente de que va a haber incluso unas décadas complicadas para el país, pero es que como sigamos así con la inmigración, no va a haber país. No va a haber país, vamos a ser como Nueva York. Y yo, desde luego, no es lo que quiero para mi país. Que me llamen lo que quieran, pero yo no es lo que quiero. ¿Y qué dirías entonces a aquellos que pueden argumentar, bueno, pero mira Estados Unidos, es un país basado en la inmigración, es una potencia económica, o mira, por ejemplo, lo que es el Reino Unido, que es otra potencia económica, Australia, que citas en el libro, o países del Golfo Pérsico que tienen un 70-80% de inmigrantes? ¿Qué dirías frente a esos ejemplos? Te contesto uno a uno. Los del Golfo Pérsico. Allí está el ius sanguinis. Es decir, allí es del país el que es hijo de gente del país. Entonces puede haber toda la inmigración que tú quieras, que no existe lo que pasa aquí. No existe eso. No existe. Es decir, allí lo que hacen es aprovecharse de ellos, que a mí tampoco me parece bien, pero los nacionales siguen siendo los nacionales, mantienen su cultura, su identidad, todo. Sin embargo, en otros países eso no pasa, por ejemplo aquí. Estados Unidos es un país que tiene más de 1 millón de personas, no sé si dijeron 1.700.000 el otro día, en la frontera ahora mismo. Tiene 1.700.000 personas, no me acuerdo exactamente, pero era mucho más de 1 millón, en la frontera, para pasar. En Estados Unidos hay muchísimos problemas étnicos, lo que la gente llama raciales a veces, de muertos, de barrios donde es de negros, este es de latinos, este es de blancos, si eres blanco no puedes ir aquí. ¿Qué país es ese? Y aparte, Estados Unidos es un país que se ha construido de una manera distinta a los países europeos. O sea, es un país que se construyó en base a pura migración. Y aún así están teniendo unos problemas
brutales, incluso a nivel político interno. Mirad cómo es la polarización de Estados Unidos ahora. Yo me acuerdo cuando era más pequeño, desde la época de Bill Clinton para adelante, no existía esta polarización. Mirad ahora con Donald Trump. ¿Por qué creéis que la figura de Donald Trump ha aparecido ahora así? ¿Por qué hay grupos supremacistas que van con escudos y con armas en desfiles? ¿Por qué hay muertos por cuestiones étnicas? Tantos muertos. ¿Cuánta violencia hay allí? O sea, es un país que camina hacia el colapso. De hecho, por eso tiene esa política exterior tan agresiva, porque es la única manera de mantenerlo. O sea, Estados Unidos no es un ejemplo para nosotros. ¿Quién quiere que España sea como Nueva York? Vamos, yo prefiero que me maten, que España sea como Nueva York. Y luego, ¿qué más países has dicho? Australia. Australia precisamente ha cerrado brutalmente la inmigración ilegal y la legal la está cambiando y está eligiendo la que quiere. Se ha tomado medidas muy drásticas. De hecho, los portavoces que defienden aquí las fronteras abiertas lo ponen de ejemplo como si fuera el fascismo. Ojalá en España se hiciera lo que se hace en Australia. Porque de hecho, ahora mismo están eligiendo qué inmigración quieren y están haciendo planes para en un futuro dejar de depender de la inmigración. Ojalá España hiciera, vamos, ¿dónde hay que firmarlo? Firmo ahora mismo. Ojalá España hiciera lo que está haciendo Australia. Y países como Reino Unido o Canadá, que también Reino Unido. Canadá para mí está igual o peor que Estados Unidos. Pero Reino Unido, el motivo principal, desde luego, por el que se han salido de la Unión Europea, uno de ellos es el tema de la inmigración, y según se salieron de la Unión Europea han empezado a deportar a gente de determinados países y a endurecer las cosas que si hubieran estado en la Unión Europea no les hubieran permitido nunca. Es decir, yo preferiría que el gobierno hiciera lo que hace en Reino Unido que lo que hace el de España. Y además te digo una cosa, en Reino Unido, para el porcentaje de inmigración que han tenido, de pasar del 1 al porcentaje que tienen ahora, han pasado más de 100 años. En España han pasado 20 y pico. O sea, no es normal. O sea, el proceso para poder integrar a gente y asimilarla ha sido más largo. En España no hemos tenido esa oportunidad. Es masividad, sin parar. Tenemos más porcentaje de inmigración que Francia o que Italia. Y que no tomamos ninguna medida. Es que ojalá, es que Reino Unido toma muchas más medidas que España con respecto a la inmigración. De hecho, hace poco está presionando a Francia de que dejen de permitir que la gente pase el canal. O sea, ellos están tomando también medidas. Y sí que es verdad que hay mucha inmigración. En Londres la mayoría de la gente es de origen inmigrante. O sea, lo cual me parece terrorífico también. Pero aún así, allí toman más medidas que aquí, ¿eh? Incluso Estados Unidos, si te fijas, está empezando a tomar también medidas. Porque de hecho, mira cómo nos quieren colar a nosotros 5.000 o 6.000 inmigrantes al año. Están intentando que esa migración masiva vaya hacia otros sitios. Es que España, al revés, España está con los brazos abiertos diciendo venid. Es que de todos los países que has dicho, es que yo creo que el más laxo es España. Quizás Canadá, pero el más laxo. Porque los países del Golfo, es lo que te digo, allí hay sanguinis, es distinto. Allí la gente, llegado a un punto, la echan. A mí no me parece bien lo que hacen, pero no es igual que aquí. ¿Y qué ocurre con la inmigración proveniente de Latinoamérica? Porque muchos de los latinoamericanos tienen una cultura bastante similar a la española, argentinos, uruguayos, colombianos, venezolanos. Muchos de estas personas, y yo preparando el programa he visto los datos de nacionalizaciones del año 2013, por ejemplo, he visto diferentes datos del INE, y el grueso eran más del 50%, si no me falla la memoria, pero desde luego un porcentaje altísimo, eran personas latinoamericanas que dejan a partir de ahí de formar parte de los datos de inmigración porque ya son españoles. Entonces, esto lo comentaste en el libro, pero estas personas no hay un problema de adaptación. De hecho, muchos de ellos acaban casándose con españoles y acaban formando familias con locales. ¿Tú lo ves eso un problema? Sí, también lo veo un problema. Es decir, obviamente hasta que solucionemos los problemas, si tenemos que elegir traer un tipo de inmigración, obviamente es mejor ese porque es más cercano. O de países europeos que tienen la misma cultura europea de base que nosotros. Pero eso no es la solución tampoco. Porque eso que dices, no, muchos se casan. Bueno, muchos. De los nacimientos, el 10%, o sea, la media que hay en el país de gente de padre de aquí o madre de aquí con alguien de fuera es un porcentaje pequeño.
O sea, no es un porcentaje grande. Y ni siquiera son solo los latinos, eso lo puedes ver en el INE, son todos juntos. O sea, ahí salen hasta los que son rumanos, ingleses, ahí salen todos. Y aún así es un porcentaje que no es tan grande, es decir, se tiende más a la separación. Es una cuestión de ver porcentajes, de cuánta gente es hijo de padre y madre inmigrante y cuánta gente es solo de uno. O sea, es muy inferior. O sea, es muy inferior, eso se ve en el INE. O sea, eso yo creo que es un poco rumorología más que otra cosa, de verdad, con todo el respeto, pero yo lo que he visto de datos, y invito a que me lo pase quien quiera, no es tan así. Y luego, aparte, eso tampoco garantiza la integración o la asimilación. Porque, claro, tú dices eso, pero yo, por ejemplo, aquí, en el tema de la cubierta, los latinos, etcétera, pues eso de que se integran depende de dónde, ¿eh? Depende de dónde, depende de quién. Yo no lo veo tan claro. O sea, eso habría que ver estudios que hablen sobre eso. Yo los que he visto, por ejemplo, que hablan de la culturación de determinados sitios, va por países, ni siquiera tienen el mismo grado de integración todos o de asimilación. Entonces, bueno, yo no lo veo tan así, pero sí que es verdad que crean muchos menos problemas, eso sí que es verdad. Está lo más visual es lo de las bandas latinas, pero es algo ultra minoritario. Pero sí que es verdad que es un problema también. Pero eso también digo una cosa, este último año, si ves ya los africanos, a la gente que viene de África, es casi igual que todo lo demás, o sea, que todo lo que viene de Hispanoamérica. Y además el INE ha dicho que en un futuro la migración que viene de Hispanoamérica se va a reducir y cada vez más, y lo entiendo, porque es que si esto se convierte en Francia, entiendo que no quieran venir, y sin embargo, la inmigración que va a venir de África se va a incrementar de forma aguda, o sea, que va a ser lo mayoritario. O sea, la gente que defiende eso lo puede defender un poco con perspectiva de pasado, pero con perspectiva de futuro no. Entonces también digo que agarrarte a eso es agarrarte un poco a un clavo ardiendo, porque eso va a cambiar ya, lo dicen hasta los defensores de las políticas actuales, pues imagínate cómo va a ser la realidad. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú la actitud frente a la inmigración de los diferentes partidos, los más importantes que hay en este país? El Partido Popular, el PSOE, Podemos, bueno, Ciudadanos es como un videoclub, le quedan 2 telediarios. Pero del resto de partidos, Vox, por supuesto, que hace prácticamente uno de sus temas de campaña, uno de sus temas principales es la inmigración. ¿Tú cómo valorarías la actitud respecto a esta cuestión de cada uno de los partidos más importantes españoles? Yo creo que aquí todavía es pronto para que realmente esté en el centro del debate. ¿Por qué? Porque la mayoría de la inmigración se concentra en determinados sitios. Y hay muchas zonas de España, a mí, por ejemplo, me pasa que me dicen, ya, pero es que eso que cuentas yo aquí no lo vivo. Y yo, por ejemplo, me voy incluso a Valencia, fíjate, Valencia, que es una ciudad grande, no tiene nada que ver con cómo es Madrid o Barcelona. Es que no tiene nada que ver. Cuando me he ido, por ejemplo, a Asturias o a Cantabria o a Galicia, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver, están en otra fase. Pero eso llegará. Entonces, cuando eso llegue, ahí es cuando se va a convertir en el centro del debate. Si te fijas, el PSOE, el PP, todos estos partidos, es que el problema lo minimizan. En realidad lo que quieren es dejarlo de lado y seguir con sus cosas. Es verdad que Podemos, por un lado, o todo ese espectro de la izquierda, Sumar, etcétera, porque ya no es solo, ya Podemos además. Y por otro lado, Vox es como que lo intentan usar políticamente, ¿no? Por un lado, quieren los de Podemos defender todo ese espacio, que se haga una ley contra el racismo, que va a suponer la regulación de todo el mundo, o sea, que va a ser como fronteras abiertas. Y por otro lado está Vox, que quiere meter restricciones. Pero yo me he leído el programa de Vox sobre inmigración y eso no va a solucionar nada, porque son pinceladas. Y además teniendo en cuenta que Vox no va a gobernar en solitario. Entonces, si se tiene que mezclar con el PP o incluso ser el partido muleta del PP, dudo mucho que puedan hacer nada de momento. Entonces yo creo que todavía la cuestión no ha eclosionado. Si te fijas en Francia, el partido de Le Pen está más fuerte que nunca. El partido de Zemmour, que ni existía, son los identitarios, son mucho más radicales. Están creciendo, incluso la izquierda está empezando a decir de tomar medidas, es decir, ahora sí está en el centro. Pero aquí yo creo que todavía nos quedan años para llegar a ese punto, pero precisamente como quedan años es cuando creo que hay que tomar las medidas. Y quiero decir una cosa, bueno, 2 cosas, si me permites, muy resumida, que es el tema de las deportaciones y el tema de los CIE. La gente pinta a los CIE como si fuera el terror, son 60 días y es un régimen no penitenciario. Cuando en esos 60 días no se deporta a alguien, se le suelta y sigue con su vida. Los CIE han pasado de tener, con más o menos medio millón de población irregular, han pasado de tener unos 20.000
en torno a 2.000, es decir, había una reducción drástica. El CIE de Madrid está cerrado por reforma, o sea, no hay nadie ahí. Las deportaciones han pasado a haber igual decenas de miles a apenas 2.000 o en torno a 2.000. O sea, eso cada vez es más laxo. No solo eso, sino que si no te pillan haciendo absolutamente nada, o sea, si no cometes nada que pueda ser sancionable, aunque tú seas irregular, en España no te echan, te ponen una multa. En otros países de Europa, con la legislación europea, te pueden echar por ser irregular. En España, solo por el hecho de ser irregular, no. Tenemos la ley de extranjería posiblemente la más laxa de Europa o de las más laxas de Europa. Y sin embargo, la izquierda está diciendo que es el fascismo. O sea, es la distopía esto. Estamos caminando hacia un laberinto sin salida, estamos yendo ahí a chocarnos con una pared y es necesario abrir los ojos, porque no puede ser que a la gente no le gusten los CIE, vale. No le gustan las deportaciones inmediatas o en caliente, vale. No le gusta que se ejecuten los expedientes de expulsión, porque claro, el que mató al sacristán, ese tenía una orden de expulsión. ¿Por qué no le echaron? Porque no se echa a la gente. O sea, hay que ser sinceros, se echa muy poca gente. Y ese sacristán también tiene derechos humanos, entre otras cosas el de la vida. Entonces ya basta de sentimentalismos y vamos a solucionar el problema. Y esto no es una cuestión de colores, es una cuestión de cultura y una cuestión de masividad. Solo quería decir eso para cerrar. Si te parece, Roberto, vamos con las preguntas de los oyentes, porque además hay muchas. Vamos a intentar responder las máximas posibles. Recordad, chicos, que Roberto tiene un canal de YouTube del mismo nombre, buscáis Roberto Vaquero, podéis, vamos, un canal además que ha tenido un crecimiento verdaderamente tremendo en los últimos meses, el último año. Y estamos además charlando en este episodio de hoy, para aquellos que habéis llegado tarde, del libro de Roberto, Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema, que podéis encontrar en la editorial Círculo Rojo. Vamos con la primera cuestión. Por cierto, también nos podéis nosotros suscribiros si estáis viendo esto. Primera cuestión de Mayaina. Nunca me ha quedado clara la postura de la derecha frente a la inmigración, ya que la percibo ambigua, te pregunta. A ver, es que en primer lugar, lo que es la derecha mayoritaria, pero incluso la nacionalista como el PNV, están defendiendo el modelo migratorio actual. Pero, perdona que te interrumpa, Roberto, independientemente de lo que piense cada cual de la inmigración. Pero yo creo que hay un cliché que es, objetivamente prácticamente no hay nada. Pero que los números indican que, en mi opinión, es falso. Y es, o al menos es falso en la práctica. Es lo típico de la derecha no quiere inmigración y la izquierda sí quiere inmigración. Si vemos los datos españoles, creo que el mayor periodo con la mayor llegada de inmigración fue con Aznar, corrígeme si me equivoco. No, con Aznar empezó todo, es que es así. Sí. Y en Estados Unidos, los periodos con mayores deportaciones fueron con Obama. Creo que más deportaciones que con Trump. No, si con es el que, Partido Republicano. Claro, Entonces, de hecho, quienes más piden que vengan inmigrantes son las patronales. Es que es así. Entonces yo creo hay una especie de cliché, repito, cada cual que piense el tema de la inmigración, es un fenómeno a estudiar y vamos, es muy interesante, pero el cliché ese de que la izquierda quiere la inmigración y la derecha, en términos prácticos, otra cosa es lo que diga cada cual en campaña, los números dicen lo que dicen. Sí, sí. Vamos con la siguiente cuestión de Shinosuke. Roberto, ¿y cuál es la solución entonces? Pues yo creo que tomar medidas contundentes y drásticas, de recuperar lo primero nuestra soberanía para poder tomar las decisiones, controlar la frontera sur, controlar el tema de los aviones, que es bastante fácil si se dota a la policía de los medios hacerlo, y deportar a la gente que viene de forma irregular y que si quieren venir, vengan de forma regular. Sobre los visados que se dan hay que disminuirlos cada año. Y además hay que tener políticas contra la islamización y contra la guetificación. Invertir en integración y asimilación, en defender y en promover la cultura española y, por supuestísimo, implementar planes de natalidad y organizar un decrecimiento ordenado para cuando decrezcamos y ya hayamos solventado todos estos años de políticas suicidas, comenzar otra vez a tener un crecimiento como país.
pero un país que siga siendo España, no que sea Rabat. Vamos con la siguiente pregunta, comentario de Don Vitito. Voy a coger este porque hay muchos que van en la misma línea, así que respóndelo y el resto de preguntas que son similares van a quedar contestadas con él. Te pregunta o te plantea, me encanta el discurso de Vaquero, pero no me cuadra que sea comunista, yo tampoco lo soy. Hay muchos comentarios del tipo, lo que tú estás defendiendo no es comunismo, etc. ¿Qué dirías a esto? El comunismo no defiende el nihilismo nacional. Eso lo hacen los comunistas que han abrazado el discurso woke, que sí, que son la mayoría, pero para mí eso es gente que como si me dices que el PP es fascista, o sea, es ridículo. El comunismo es la transformación de la sociedad y es la construcción, en este caso, del Estado socialista. Si el país se destruye, no hay nada que construir. No podemos defender el nihilismo. Es una cuestión de sentido común, no de etiquetas. La gente está obsesionada. No es que eres comunista, los otros. No es que eres fascista. No es que olvidaros de las etiquetas. El país está en una situación catastrófica. Hay que remangarse y unirnos todos para cambiar esta basura. Olvidaros ya de izquierdas, de derechas y de comunistas imaginarios y de fascistas imaginarios. Ahora lo que hay que hacer es salvar esto. Es una cuestión de mínimos. Se puede poner de acuerdo gente muy dispar y no hay que ser sectario con esto. O sea, lo que hay que hacer es movimientos amplios para presionar a los gobiernos y tumbarles si hace falta. Dejaros ya de etiquetas de 1920. Ya ha pasado mucho tiempo. Vamos con la siguiente cuestión de supercachas que te plantea Roberto. ¿Y qué más da? En Dubái solo el 20% de la población es nativa y viven como marajas. Claro, sí, porque existe el ius sanguinis y a la gente cuando la quieren echar la echan y traen a otra y ya está. Pero es que en Dubái la gente no es de Dubái, a no ser que seas un ricachón, que entonces sí te lo dan. Pero los típicos que van allí a trabajar no son de Dubái nunca. Entonces esto que estás diciendo no tiene ningún sentido porque no es aplicable a España. Y lo que hace Dubái me parece terrorífico, porque lo que es traer a gente a semi-esclavizarla para lucrarse de ellos y luego los echa. O sea, tampoco me parece una solución, sinceramente. No puedes comparar Dubái con España, es que no tiene ningún sentido. Iván BCN te pregunta, y Roberto, ¿qué problema hay con que seamos menos gente? Ninguno. Yo desde luego ninguno. Por eso creo que se puede hacer un decrecimiento ordenado y luego promover la natalidad para así ya poder crecer o recuperar los números que teníamos antes. Pero es que hay mucha obsesión con eso. Y a mí me parece que no es para tanto, sinceramente. ¿Pero no crees que sería económicamente un golpe durísimo que cayera la población de forma muy rápida? Sí, por eso digo lo del decrecimiento ordenado. Y sé que es un problema y sé que va a haber un decrecimiento en general y que va a ser un problema, yo lo sé. Pero cuando salgamos de ese bache, volveremos a ser un país en desarrollo y habiendo solucionado todos estos años de políticas suicidas. Porque si no, al final de esto lo que va a haber es ser como Marsella. Yo, desde luego, que no cuenten conmigo. Xfire te pregunta, una pregunta, Vaquero. ¿Estás negando el declive demográfico claro que sufrimos los países europeos? ¿De verdad no crees que necesitamos un crecimiento demográfico? No estoy negando ese decrecimiento y he explicado incluso lo que creo que son las causas y además estoy proponiendo soluciones a ello. Pero es que lo que tú quieres es que los europeos cada vez sean menos y de repente que tengamos aquí el Emirato. O sea, yo estos tipos de comentarios, la verdad, es que no creo que sea una persona que viva en una gran ciudad de España, porque si no, no lo entiendo. Matt Galego te pregunta, ¿qué problema hay en el análisis de la realidad material? La realidad material entiendo de la inmigración. Dice esa sensación rara que ahora mismo tenéis es evadir la realidad que preferís evadir. Ya, pero es que yo estoy haciendo justo lo contrario. Yo no estoy evadiendo la realidad. De hecho, lo que quiero es mostrarla y precisamente crear conciencia en ese sentido. O sea, es justo lo contrario. A ver. Bueno, hay 3-4 preguntas que te plantean, así que las voy a amalgamar. Te dicen, ¿a quién le beneficia esto? ¿Este modelo migratorio? Todo este modelo, todo lo que estás explicando, ¿quién se beneficia de esto? Pues yo creo que las grandes corporaciones que están detrás de los gobiernos y a la propia Unión Europea que ha decidido defender esto y que consideran que es el desarrollo adecuado y que desde luego para mí es todo lo contrario. Yo creo que los que se enriquecen con la inmigración son los que la promueven y los que quieren homogeneizar a la población mundial en base a la cultura norteamericana también son los que la promueven, claro, porque les viene bien.
Bueno, y es una forma también de, dices en tu libro, de bajar salarios, ¿no? Una Claro. forma Sí, sí, de depauperizarla. Claro, por eso estoy diciendo. O sea, esas grandes empresas o esos empresarios lo que quieren es precisamente depauperizar y pagar menos salarios, claro, y tener más beneficios, por supuesto. Claro. Fer Herrero te plantea. Pregunta para Roberto. ¿Qué crees que habría que hacer en barrios como Can Anglada? Pues lo que he dicho antes, con los sitios donde hay demasiada concentración de inmigración, repartirlos y luego aparte que ir disminuyendo a los inmigrantes que vienen. Te pregunta Víctor, ¿Melenchón tú crees que es comunista? Belenchón es como, voy a hablar muy correctamente, que si no Jordi me fusila. A ver si es que el algoritmo ahí nos penaliza. A ver cómo calificas esto Como, de Melenchón. yo creo que es estilo, pues una mezcla entre Miguel Urbán y Pablo Iglesias. Y yo creo que él se ve forzado a defender este tipo de cosas porque si no va a perder todo el voto que tiene, o gran parte del voto que tiene, pero yo considero que Melenchón es bastante woke y que es lo que decía Kluskar, es el representante para mí más grande en Francia de lo que él llamaba la nueva izquierda, que es lo que tenemos ahora. PX 221 te plantea. Vaquero. Es verdad que Occidente, concretamente Europa, ha vivido de renta durante muchos años. Pero ¿y ahora qué propones? ¿Volver al colonialismo? No, al revés. Lo que quiero es, de hecho, ayudar a desarrollar esos países para que no tengan la necesidad de venir y que no exista ese efecto llamada. Yo creo que los países de Europa tienen capacidad de desarrollarse sin tener que oprimir a nadie. De hecho, son los países más desarrollados. ¿Cómo no van a tener esa capacidad? Si no la tuvieran ellos, no la tendría nadie. Yo no quiero que Europa vuelva al colonialismo, por supuesto que no. Yo estoy en contra de todas las guerras que van en ese sentido. Por ejemplo, con la de Ucrania. Víctor Cali te plantea. ¿El Frente Nacional es un poco la versión de Vox en materia inmigratoria? Bueno, el Frente Nacional ya no existe como tal, se cambiaron el nombre, pero diríamos en todo caso que es al revés. O sea, Vox intenta copiar a Le Pen. Le Pen, el proyecto en sí, que viene desde el padre, es muy anterior a Vox. En todo caso sería al revés. Pero ni siquiera, yo creo que Vox es bastante más blando en cuanto a las medidas y creo que tiene lo que dicen de que Vox tiene dos almas, ¿no? O que tiene varias almas, ¿no? Pues tiene una alma que es profundamente liberal, que es la de Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, etcétera, que en ese sentido, pues obviamente creo que es más radical el Frente Nacional, bueno, lo que era el Frente Nacional o Reagrupación Nacional que Vox, vamos, sin duda. Vamos con la siguiente pregunta, Bertocua. Roberto, ¿ves bien una migración incontrolada entre naciones? No, ¿Una migración en la que la lengua de la nación local se vuelve minoritaria tras varios años? no, eso es terrorífico. De hecho, eso es fruto de la separación y creo que es algo a evitar. Y es una cosa que ya pasa en sitios y va a pasar más. En sitios de España me refiero, ¿eh? ¿Tú crees que, por ejemplo, bueno, claro, es que en España se hablan diferentes lenguas. ¿Tú crees que va a haber lugares en los que las lenguas locales van a ir cediendo ante lenguas foráneas? Hombre, bueno, te voy a poner un ejemplo bueno, varios. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que está en un pueblo de la costa del Levante y en el que yo fui y la única española de todo el pueblo es ella. Todos son ingleses y ellos hablan inglés. Algunos hablan castellano, otros no. En esa zona, en esos pueblos, en toda esa zona, son todo gente de Inglaterra. Hay otros sitios donde son todos alemanes. Es que esto ya no es una cuestión de color de piel. O sea, es que no me gusta ninguna inmigración masiva ni la separación de nadie. Pero eso pasa. Y hay en zonas donde hay una gran concentración, por ejemplo, de marroquíes, que lo que se habla es su propio idioma. Y es una cosa que según vaya habiendo más masividad, en más zonas va a pasar, pero es que eso ya pasa. Hay zonas, en Mallorca, por ejemplo, donde ya pasa, que solo hay alemanes y ellos hablan alemán. O sea, es que no te tienes que ir ya ni al rollo africano, no, es que eso ya pasa. Vamos con la siguiente cuestión de Palmutín. Roberto, una pregunta. ¿Tú eres consciente que tu discurso exalta al facherío nacional?
Bueno, contesto todo lo que ha dicho. Sí, porque además luego te plantea otro, pero te lo contesta esto y luego te Eso es plantea la irreal. pregunta que Eso te es hace. irreal porque el facherío nacional, como tú dices, en cuanto digo algo de clase, me llaman comunista y me insultan todo el rato. O sea, eso es irreal, a más no poder. Habrá gente de derechas que es racional, que la hay, por supuesto, mucha, que dirá, este tío tiene sentido común. Eso sí. Y gente que me respete, pero eso de saltar no tiene sentido porque yo hago cosas constantemente contra Vox. Entonces eso no tiene ningún sentido. Eso es un cliché que tendrás o un prejuicio frente a mí. Dice, ¿no crees que algo La dices que siguiente pregunta es, ¿no crees que algo que dices que se alinea con el derechismo más rancio de España? Pues lo que se alinea, como dice él, es simplemente que hablo de la inmigración. Porque es que yo hablo de que es una cuestión económica, o sea, una cuestión de clase. Por lo tanto, ya me contarás que tiene que ver eso con lo que tú estás diciendo. Dice, ¿pero qué pretendes? ¿Qué pretendes? Pues lo que ¿Cuál pretendo es es poner el debate encima de la mesa. cuál es tu intención con todo esto? Poner el debate encima de la mesa y crear una corriente de opinión, una concienciación que lleve a que se tomen medidas o a que la gente se organice para forzar que se tomen esas medidas. Es decir, arreglar la situación que hay ahora mismo. Eso es lo que me mueve. Vamos con la siguiente cuestión de Víctor Cali. Y si vienen por avión, entiendo que te pregunta eso cómo se para. Si Pues vienen muy por avión. sencillo, la gente cuando viene está en un sitio, de hecho la gente luego se empadrona, hace cuestiones para luego regularse. Cuando eso pasa, se controla dónde está esa persona, se va a su casa y se le dice, te tienes que ir. Se facilita que se vaya, se le devuelve a donde se tenga que ir y se acabó. No hay más. Igual que se controla la delincuencia en otros ámbitos, pues esto también se puede controlar. Y si se dota a la policía de medios, lo pueden hacer perfectamente. La cuestión es que no se hace. Vamos con la siguiente cuestión. A ver. Bueno, mucha gente diciendo que no es comunista, pero está de acuerdo contigo. Es que eso es lo que Willy- dicen ellos de sí. el facherío, no sé qué. Es que da igual que sea comunista. Es que da lo mismo. Que yo me considere comunista. Es que las etiquetas no valen para nada. Esto es una cuestión de sentido común. Para esto nos tenemos que juntar todos. Da igual. Es que da igual. La gente está obsesionada con la polarización de izquierda, derecha, fascismo, comunismo. Y no hay ni comunistas, ni fascistas, ni nada. Porque no hay ya. Es que no hay. Te plantea Willy82 Wins. ¿Y entonces quién va a pagar tu pensión? Pues si eres No viene joven, el el mismo que tú. Es decir, yo mismo. Porque es que el sistema de pensiones va a caer. El sistema de pensiones falta poco tiempo y cualquier persona que sepa lo mínimo sobre el tema sabe que se van a hacer mixtas en nada de tiempo. Porque no es ¿A qué sostenible. te refieres con mixtas? Pues que va a ser parcialmente pública, parcialmente vas a tener que financiártela tú. Y eso va a pasar, porque no es sostenible. Es que incluso los propios partidos que nos han estado gobernando, ya cuando dejan el gobierno empiezan a decir que no es sostenible, porque es irreal. Han tenido tantos años de meter la mano en la hucha que no es sostenible. Con las medidas actuales no es sostenible. Y eso de que los inmigrantes nos van a pagar las pensiones, ya lo he explicado antes, eso no es así. Si la gente tiene un salario alto y está toda su vida pagando, cotizando, cuando se jubila, si la gente que viene posteriormente tiene trabajos precarios y cotizan poco, no se paga. Y luego a esa gente también hay que pagarle la pensión. O sea, esto que ha dicho este chico no es verdad. La siguiente cuestión de Arsen Fren. Pero a ver, creo que se refiere a lo que has dicho de fomentar la natalidad. Pero a ver, Roberto, ¿qué joven va a tener hijos si a duras penas puede vivir si no es compartiendo piso con otros jóvenes, con trabajos mal pagados? Totalmente de acuerdo. La cuestión principal por la que no se tienen hijos es la económica y la segunda porque se promueve esta cultura de vive tu vida, disfruta y no tengas hijos. Pero la principal es la económica. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mireia te plantea, Mireia Chile. ¿En qué país se ha hecho un decrecimiento ordenado y ha funcionado como tú propones? Ya, pero vamos a ver, es que eso ya se está promoviendo en sitios. Y sí hay países en los que se está dando ese decrecimiento. Es que todos los países están organizando su decrecimiento en todos los ámbitos y España en este no. Es como la gente que dice, no, es que los planes de natalidad nunca funcionan. Esa es la siguiente frase. Y es como, es que voy a poner un ejemplo de la Unión Soviética, pero en la Unión Soviética, incluso con la Segunda Guerra Mundial, los planes funcionaron y aumentó la población. Después de la Guerra Civil, exactamente igual. Cuando se promueve de verdad la natalidad, crece. Cuando son medidas como las que toma Francia, que no valen para nada, pues obviamente no. Pero el decrecimiento se puede hacer de forma ordenada. La cuestión es que todas estas décadas lo que se ha promovido es el crecimiento acelerado.
incluso por encima de las posibilidades. Pero por supuesto que se puede decrecer de forma ordenada. ¿Qué país? Dime un solo país que haya sido un éxito, que no paren de ir inmigrantes, les damos la nacionalidad a todos. ¿En qué país ha funcionado? ¿En Francia ha funcionado? ¿En los países nórdicos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Gran Bretaña? ¿Dónde ha funcionado eso? Eso sí que no ha funcionado. Eso sí que es un mito. Vamos con la siguiente cuestión de X-Fire. Es decir, Roberto, que crees que que crees en los planes de aumento de la natalidad, pero no crees que pueden implementarse planes de integración. Perdón, para nada. Por supuestísimo. Por supuestísimo. De hecho, es algo vital de integración y de asimilación cultural. Las dos. Por supuestísimo. Pero la cuestión es que con la masividad actual es imposible. Pero claro que creo en planes para la integración, por supuesto. ¿Cómo sería un plan para integrar? Pues que, por ejemplo, en determinados sitios donde se da esa concentración, en esos sitios se invierta para que esa gente la pueda sacar de esa familia, metafóricamente, y que aprendan la cultura de aquí y se desarrollen de una manera normal y no se desarrollen con la cultura cerrada de esos sitios, cosa que por cierto también pasa con los gitanos, que la gente no habla de eso porque son de aquí, pero el tema de la marginación y la separación que tienen es otro aspecto que también habría que tratar. Y efectivamente es un problema cultural y como es un problema cultural debería haber planes que incentivaran precisamente esa asimilación o esa integración. Porque la gente da muchas ayudas, pero las da por los motivos incorrectos también. Vamos con la siguiente cuestión de Gordon Clark. ¿En el Reino Unido deberían expulsar a los inmigrantes españoles, franceses, italianos o solo a los africanos? Si van de forma ilegal, sí. Pero claro, en el contexto europeo todos, es complicado. Si entran de manera ilegal, por supuesto. Y si se dedican a separarse y a vivir al margen de la sociedad, por supuesto. Me da igual de dónde sean. Igual que en España deberíamos de hacer lo mismo. Plexo 121 te plantea, claro, por lo que has dicho del comunismo, dice, una pregunta seria, Roberto. En el PAC de Roberto también va incluida la economía planificada y todas esas cosas de los planes quinquenales. Depende de lo que me preguntes. Si me preguntas por mi sociedad ideal futura, sí. Sí, yo creo que te pregunto por eso. Por lo que hay que hacer ahora y los problemas de hoy en día, podemos filosofear sobre el fin del Estado, que ni tú ni yo vamos a ver si quieres, o podemos juntarnos para solucionar este problema y luego ya después nos peleamos lo que tú quieras. Yo creo que te lo pregunta para saber cuál es tu visión en conjunto yo creo que una economía sí. planificada nos iría bastante mejor a todos y no pasaría lo que pasa. Pero yo soy consciente de que eso no es una cosa de mínimos y que creo que hay ciertas cosas que podemos estar mucha gente de acuerdo para cambiarlas. Y yo estoy centrado en eso ahora mismo. Porque creo que lo otro es caer en idealismos que no vienen a cuenta ahora mismo. Iván BCN78 te plantea, ¿qué partido entonces debo votar si tengo que ser conservador con el tema de la inmigración? Pues es que ahora mismo yo creo que en España ninguno. Ninguno. No voy a decir cuando nos presentemos nosotros, queda un poco feo, pero desde luego te digo que los que se han presentado en las últimas elecciones, ninguno. Los únicos que hablan de inmigración ilegal es Vox, pero eso no es suficiente. Y de hecho esto debería de ser con un movimiento bastante transversal y amplio que vaya mucho más allá de las propias estructuras de los partidos antiguos, pero vamos, mucho más allá. Te plantea Shoja, Roberto, la perspectiva es importante. No pienso lo mismo alguien que vive en Madrid como tú que alguien que vive en Barbate. Sí, pero el que vive en Barbate, como esto siga así y tienes el ejemplo de Francia, va a ser un problema. Y aparte, aunque vivas en Barbate, Madrid sigue siendo España y te debería de importar también. Sí que es verdad que la perspectiva, pues es que es más difícil concienciar a la gente que vive en Barbate, pues sí, obviamente. Pero también hay que esforzarse en ello, porque es que nos jugamos el futuro todos, no solo los de un sitio o los de otro. La gente tiende, o sea, ahora mismo lo que es el sistema tiende como a separarnos y a aislarnos, y no, al revés, tenemos que defender esa idea colectiva que tenemos. Vamos con la siguiente cuestión de Pablete. Roberto, hola, ¿qué opinas de lo que dice la Asociación Policía para el siglo XXI en sus charlas? Esa es la de Samuel Vázquez. Yo la verdad es que no sé qué es la Asociación de Policías para el siglo XXI. Creo que es la de Samuel Vázquez, creo, ¿eh? O sea, no estoy seguro, si no que me corrija. Pues bueno, yo creo que tiene más tino que mucha de la gente de ese entorno. De hecho, me le quiero traer al canal un día
Y bueno, ahí ya verás lo que piensa él y lo que pienso yo. Pero bueno, respecto a lo de los guetos y demás, yo creo que él pues tiene planteamientos que son interesantes. Con respecto a otras cosas, pues creo que ha caído un poco en las dinámicas de Vox. De hecho, no sé si ahora es de Vox o no, pero mantiene un poco esa línea. Y yo creo que eso es muy insuficiente y aparte no tiene la perspectiva adecuada desde mi punto de vista. Pero bueno, lo que hace Samuel, yo por ejemplo que he visto sus vídeos y demás, a mí sí me parece que dice cosas muy interesantes. O sea, creo que es una cosa que hay que poner en valor independientemente de que pensemos muy distinto en otras muchas más cosas. Vale, vamos con las últimas preguntas. Febes90 te plantea. Roberto, ¿no es contradictorio que busques la unidad en este tema y al mismo tiempo defiendas el derecho de autodeterminación? Depende de lo que entiendas por derecho a autodeterminación. Si es lo que defiende gente que son memes de internet, que no saben ni lo que defendía Lenin, pues obviamente en ese caso pues no tendría sentido. Pero desde el punto de vista que yo defiendo, que creo que es ese también, es nuestra apuesta es la unión voluntaria. Eso es derecho a autodeterminación también. Yo lo que defiendo precisamente es la unidad, pero de una manera que se garantice esa unidad y no de una manera forzosa como pueda ser la que había con Franco. Entonces, bueno, pues yo tengo una posición revolucionaria y de clase con respecto a esto. Yo creo que la manera de derrotar al nacionalismo, al independentismo que hay en España, en ciertas regiones, es precisamente derrotándolos en todos los ámbitos, también en el electoral. Es que hay gente que parece que tiene mucho miedo a confrontar. A mí no me da miedo confrontar, ni me tengo que esconder detrás de nadie para hacer nada. Entonces yo, precisamente, la defensa que hacemos es derecho a autodeterminación y unión voluntaria, y nuestra apuesta precisamente es lo que nosotros consideramos que va a derrotar a ese separatismo y que va a defender esa unidad de España. Entonces creo que no es contradictorio, porque yo no defiendo la separación de ningún territorio. Basili Twist te plantea. Roberto, ¿qué te parece la posición del gobierno español con Marruecos? Pues Entiendo lamentable. que Pero es que la posición con Marruecos en realidad es la posición con Estados Unidos. Estados Unidos pues obliga a España a tener ese perfil con Marruecos y España, como no tiene ni política exterior propia, pues hace lo que le dicen. Y por eso nos va tan mal como nos va. Mentira Mar te plantea. Roberto, criticas la ideología woke, pero alabas la alt-right. No, de hecho para mí son dos caras de la misma moneda. O sea, yo critico las dos. Eso es la misma dicotomía de siempre. O sea, yo ya me he salido de eso. O sea, yo no soy de izquierdas, yo no creo en la izquierda y la derecha, de verdad. Ni creo en polarizaciones inventadas, ni que vivimos en una especie de guerra civil entre comunistas y fascistas y no hay ni comunistas ni fascistas. No creo en eso. Vamos con la siguiente cuestión de Mireia. Pregunta. Roberto, ¿qué pasaría si tuvieras que emigrar y tener que estar en un país sin poder trabajar legalmente 3 años antes de poder solicitar la residencia? Yo jamás me iría de mi país a no ser que fuera por riesgo de vida o porque se implantara un régimen que me fuera a matar o algo por el estilo y posiblemente ni aún así me iría. O sea, yo no me iría a ningún sitio. Yo entiendo que la gente migre, yo entiendo que la gente busque lo mejor para su familia, pero yo sinceramente yo no me iría a ningún sitio. Y si te quieres emigrar, pues emigra de forma legal, no de forma ilegal. No tenemos por qué, el país receptor no tiene por qué autodestruirse porque de repente haya millones de personas que les induzcan que tienen que venir aquí a no sé qué de forma precaria. No es correcto eso. Shoja te plantea. Roberto, ¿es posible estar en el Congreso diciendo la verdad o adversidades y sacrificios que hemos de hacer sin una dirección clara para España? ¿No crees que el peso de los medios de comunicación se encargarían de hundiros, entiendo? Sí, posiblemente sí, y sí que lo intenten y harán todo lo posible por hacerlo, pero yo desde luego, y aquí puedo hablar en plural, nosotros tenemos claro lo que lo vamos a intentar y queremos poner el discurso en medio de la mesa y si el modo de hacerlo es ese, pues lo haremos. O sea, es una cosa que tenemos bastante clara. No nos da miedo que nos hundan o que nos criminalicen, estamos acostumbrados. Riva te plantea por la inmigración china en Usera. ¿Los chinos, a su manera, contribuyen más al desarrollo del país? Hombre, más que gente que no es productiva y que se dedica a crear problemas, sí. Pero sí que es verdad que viven separados de la sociedad y es como una sociedad paralela y eso tampoco es bueno. Y sí que es verdad que hay una concentración que no es aceptable y que deberían de estar repartidos en más barrios, sin duda. Y debería de fomentarse que se integren de verdad. Guillermo Blues plantea, Roberto, ¿cómo es la situación actual en Suecia? Complicadísima, complicadísima. Pero por lo menos están tomando medidas ya.
Que cuando la gente dice, no, es que el problema de la inmigración es por el colonialismo, vale, se puede entender en ciertos sitios, pero Suiza, Finlandia, o sea, ¿qué imperio han sido ellos? Y siempre han sido o territorio de nadie o parte de otro imperio. Es decir, ellos han vivido la dominación y tienen inmigración de países como Siria, por ejemplo, en Finlandia. No tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Vamos con la siguiente cuestión de Let Graner. Roberto, ¿cómo recuperas la soberanía nacional? Pues yo creo que saliendo de la Unión Europea. Creo que la Unión Europea. Lo que has dicho. Sí. La Unión Europea nos tiene secuestrada la soberanía. A punto de cerrar. Y además, os voy a decir más. El Brexit, uno de los motivos principales precisamente fue que la Unión Europea se metía donde no se tenía que meter. En España nos dicen lo que tenemos que producir, cómo tienen que ser, cómo nos tenemos que organizar en general. Y no puede ser. Tenemos que tomar medidas potentes. Y esas medidas de la Unión Europea son imposibles de tomar. Imposibles. Y se va a ver en países que están en la Unión Europea que están tomando medidas y que al final la Unión Europea va a terminar sancionándoles, echándoles, marginándoles o haciendo lo que sea. Yo creo que sin soberanía nacional no hacemos nada. Si no somos soberanos de poder decir no, no vamos a hacer nada, porque no vamos a tomar nunca medidas contra Marruecos cuando es que la Unión Europea nos va a decir que es que tiene que ser así porque si no Europa, no. Nos dice hasta lo que tenemos que producir. Es que no puede ser, no puede ser. La Unión Europea ha sido un cáncer para España y no nos da más que problemas ahora mismo. Tú si fueras presidente del gobierno, ¿tú harías todo lo posible para hacer un Spainxit, Sí. una salida de España? Sí, yo haría un referéndum y que la gente decida. Y yo haría campaña vehementemente por la salida. Y también haría un referéndum con la cuestión de la inmigración y sobre el tipo de medidas a tomar, porque claro, es que aquí nadie ha votado ciertas cosas, las aprueban luego a posteriori como les da la gana, o no las fija gente desde fuera. Es otra cosa que habría que votar. Tanto que a la gente le gusta, ¿no? Hablar de democracia todo el día, creo que es otra cosa que deberíamos de decidir todos. ¿Qué tipo de inmigración queremos y qué modelo migratorio queremos? Te preguntan si el decrecimiento no es algo del maltusianismo. No, es realismo de que hemos tenido 26 años de políticas suicidas y eso va a tener una repercusión. Yo, por supuesto, no apuesto por ello, es decir, no es lo ideal, no es lo que yo querría. Yo lo que voy a querer no es mantener ese decrecimiento, sino al revés, crear, o sea, construir y desarrollar planes de natalidad para seguir creciendo. Yo no creo en el maltusianismo, pero es que las políticas que hemos tenido hasta ahora nos han llevado a esto. No es una cosa que yo quiera o que yo decida. Siguiente cuestión, pero Vaquero, ¿tienes claro lo que significa, y abro comillas, se puede hacer de una forma ordenada? Cierro comillas. ¿Tienes claras las limitaciones en las libertades individuales que eso requiere? Vaya, ahora sí parece que soy comunista, ¿eh? Para la gente. Pues lo colectivo prima lo individual. La visión o la necesidad de una persona individual no puede primar al futuro y al progreso del país. Si hay que tomar medidas drásticas, hay que tomarlas. Esto es como una situación de guerra. En la guerra, pues también se limitan las libertades individuales. Pues es que esto es muy conflictivo. Y en ese sentido, pues obviamente cuando se deporta gente también se está violentando su libertad individual. Es que es así, o sea, es que no hay otro remedio, es que no hay más, es eso, o entregar las llaves y decir, ya está, hemos sido derrotados, adiós, desaparecemos. Aiton the Shark te dice, convertir al extranjero en español. Sí, pero ¿y ahora qué es ser español? Pues yo creo que es la cultura española. Y la cultura española es algo que se ha construido, incluso antes de que existiera España como Estado-nación, había un recorrido, y no solo el idioma, son las tradiciones, las costumbres, los hábitos, la forma de ver las cosas, la forma de comportarnos con determinadas cosas, nuestra historia. Y son cosas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y han creado una unidad coherente y cohesionada que ha seguido desarrollándose. Hay cosas que dejan de ser, hay cosas que llegan nuevas, obviamente, pero se mantiene una esencia. Y eso es algo en lo que tú te crías y te desarrollas. Y eso es lo que te hace ser español. Porque si no, ¿qué es ser español? No existe ser español. ¿Qué es ser europeo? No existe, todo es un invento. Es que hay para gente que todo es un invento menos lo que ellos quieren. O sea, gente que defiende, no, es que es un invento, no, es que Europa es un invento, no, es que todo es un invento. Pero luego, ser mujer es un sentimiento para esa misma gente. Venga, hombre, que no me vacilen, de verdad.
Es que es una falta de respeto. Si yo dijera a gente, esto lo dije en el acto y la gente me decía, pero no has dicho que ahora sí he dicho lo que es para mí ser la cultura española. Pero voy a decir más, si yo cojo ahora mismo un portavoz racializado de estos y le digo, ¿pero qué es tu cultura? Tu cultura no existe. ¿Qué es lo que diría de mí él? Todos sabemos lo que diría. Así que vamos a dejarnos de complejos, porque el problema de España con estas cosas es que hay mucha gente con complejo de blanco. Mucha gente. Hay mucha gente hoy en día con complejo de ser hombre, con complejo de ser hombre heterosexual, con complejos que nos inducen a tener esos complejos y ya es hora de liberarnos. Tenemos que buscar soluciones, no estar haciendo el mea culpa de cosas que no tenemos la culpa. Nadie elige nacer de una determinada manera. Darth Vader te plantea una pregunta muy interesante, ¿eh? ¿Hay un sesgo respecto a la inmigración en política? Por ejemplo, ¿sería posible un Rishi Sunak en España? ¿Está España preparada para la multiculturalidad? No es que esté preparada, es que la están preparando. Obviamente a día de hoy no, pero solo es cuestión de tiempo. Ya empiezan a tener como cupos de gente de fuera que se vea. Perdón que te interrumpa, pero él te pregunta si sería posible tener un Pedro Sánchez que fuera, por ejemplo, colombiano. Que fuera Yo creo que ahora no, pero dentro de unos años seguro. Seguro. Porque lo están preparando, o sea, están preparando las condiciones. Es que Inglaterra está más avanzada que nosotros con este problema. Pero son cosas que van a pasar, claro que sí. A ver, Yes Power te plantea. Roberto, ¿propones una sociedad donde todos seamos iguales en todos los aspectos y tengamos un bienestar mínimo asegurado? Esta pregunta es un poco de teoría comunista, que no me importa, pero no es el tema de hoy. Si quiere lo contesto. O sea, yo creo en el hombre nuevo, yo creo en otro tipo de conciencias, yo creo en los valores, yo creo que la gente tiene que tener esos valores y esos valores son también los que te mueven a actuar. Esto es un poco largo de explicar, ¿no? De mi visión del hombre nuevo, pero es que hay más cosas que mueven a la gente que el egoísmo individual. Yo creo que es una cosa que nos meten en la cabeza, pero eso no es así. Yo creo que no es así. Y esos son problemas que se hablaba, en el Ursus tuvo el estajanovismo, que es un ejemplo de ello, y podemos debatir durante horas de ello, y de historia comunista, de teoría comunista, lo que queráis. Pero claro, esto me desvirtúa porque, claro, la gente va a coger y va a decir, desconecto, ya no me importa lo que dice de inmigración. Y a mí me interesa plantear este debate. De hecho, yo ahora me dedico más a cosas de ahora y otra gente nuestra, porque yo milito en el PMLRC, que es un partido comunista, otra gente se dedica a esas cosas porque, como yo soy la cara visible del frente, pues me centran más en los problemas de ahora. Yo tengo la misma forma de pensar, nada más que no estoy todo el rato con lo mismo, como hacía antes. Bueno, y vamos con la última pregunta. Bueno. A ver, qué melón que te suelta. La última. JDP con la última pregunta. ¿Dónde encajarías el tema de las religiones en tu proyecto sobre inmigración? Pues mira, yo creo en la libertad de culto individual, de cada uno puede tener el culto que quiera. Yo, no sé, respeto a la que la gente tenga la fe que quiera tener, pero no creo que haya que importar religiones que además están muy atrasadas y que nos están creando problemas, y creo que no hay que fomentar el islamismo en España, sino todo lo contrario. Pero yo no tengo ningún problema con que una persona sea musulmana. Yo el problema lo tengo con que sea islamista y quiera implantar un régimen islámico aquí. Pero es que la hermandad musulmana lo que quiere es implantar la Sharia. Y la mayoría de la gente musulmana en España viene de Marruecos o tiene influencia religiosa de Marruecos y tienen esa línea. Y es una cosa que yo por ahí no paso. Bueno, chicos, sé que hay muchísimas preguntas, pero esto es como lo digo siempre, esto es como lo del oasis en el cuento, en que vemos al fondo, pero el desierto va ampliándose y hacéis más preguntas. Van apareciendo más preguntas que capacidad tengo yo para plantearlas y Roberto para responderlas. Y esto es como una acumulación que parece que estoy debiendo dinero de algún préstamo que he pedido al banco de Asturias o al banco de Pamplona. Entonces, si os parece, chicos, lo siento, porque se quedan preguntas por contestar, pero es que van ampliándose, van creándose y es imposible. En fin, chicos, que muchísimas gracias por haber planteado tantas cuestiones, por haber generado tantísimo debate.
Roberto, ¿tienes algo que añadir? ¿Hay alguna idea que te gustaría apuntalar, darle con el martillo en el clavo? Yo solo quiero darte las gracias por traerme a hablar de esto, que sé que, porque hay gente que no se quiere, no quiere que se hable de ello, y me alegro muchísimo de que me hayas dado la oportunidad de venir. Y a la gente que ha estado viéndolo y que lo verá cuando lo subas a YouTube, decir que sean críticos, que piensen por sí mismos, que dejen aparte las etiquetas y las ideologías y que se centren en analizar las cosas por su cuenta y que ellos vean cómo es la realidad y se den cuenta de lo que quieren o de lo que no quieren. Yo con esto lo que quiero es plantear el debate. El libro, el que lo lea lo verá. Lo que intento es analizar el problema, definirlo y luego ya proponer cuestiones. De hecho, quiero sacar otro libro más adelante que sean las propuestas en sí. Este lo que hace es analizar el problema. Yo lo que quiero con esto es hacer pensar a la gente. Ese es mi objetivo, no tengo otro. No os guiéis por prejuicios. Juzgar vosotros y luego ya me criticáis todo. Me podéis poner a caer de un burro, pero por lo menos pensarlo antes y conocer un poco la cuestión. Bueno, chicos, pues me ha hecho feliz, me congratula que hayamos sido tantos. Seamos en estos momentos prácticamente 600, habéis pasado más de 5.000 por el directo. Me gustaría agradecer a Cookie Suricate por haberse suscrito, a Titet, a Donante Anónimo, que ha regalado una suscripción. Me gustaría agradecer también a Rafa Marbre y a Genofondo 25. Muchísimas gracias, chicos, por haberos suscrito. No voy a nombrar a todos los que habéis empezado a seguir el canal porque, bueno, perdón, pero nos tendríamos que extender 2-3 minutos más. Deciros que muchísimas gracias, que no podéis seguir a Roberto en YouTube. Buscáis Roberto Vaquero. Es fácil, no tiene ningún tipo de pérdida. Su libro, Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema. Si seguís, vamos, que el libro tiene muchísima más información, muchos más datos. Podéis encontrarlo en diferentes editoriales, es decir, la editorial Círculo Rojo, pero vamos, en diferentes tiendas, que no va a haber pérdida. Que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, que un abrazo y que seguimos mañana. Hasta el siguiente episodio.